reales. De números reales. Decir, D es un conjunto de este tipo, ¿va? X1, X2, X3, X4, hasta XN. Y no quiere decir que solo esté en el eje X, ¿verdad? La X realmente solo es una letra. Puede ser que me diga X, Y, Z, T, U, V, W, etcétera, ¿va? Bueno, entonces es un conjunto de eneadas. Entonces ese conjunto de eneadas va a ser los elementos que están en el conjunto del dominio, ¿verdad? Entonces, una función f definida en el conjunto D es una regla que asigna, fíjense, es una regla que asigna un único número real W, donde vamos a tener que W va a ser la función definida en cada uno de esas eneadas, en X1, X2, hasta XN. A cada elemento de D, a cada elemento de D. Entonces, en este caso, D es el dominio. D es el dominio de la función. Y el conjunto de valores W definidos es el rango. W es el rango. Ok. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en el primer caso, a tener funciones en R, ¿va? Y cuando teníamos esto, nosotros estamos acostumbrados a ver esto. W es una función de X. Y entonces, esto era una función definida del conjunto de números reales en el conjunto de números reales. Entonces, de ahí se pasa a un segundo tipo, que son las funciones en R2. Esto ustedes ya la han visto en vectores y matrices. Entonces tenemos que W es una función de dos variables, X1 y X2. O sea que F es una función que va de R2 en R. Y finalmente, lo que estamos tratando es la función en R3. Nos vamos a quedar en R3. Hay más de tres dimensiones, ¿verdad? Pero nosotros lo más que hemos podido representar son las tres dimensiones, ¿verdad? R3. Entonces, W va a ser una función de X1, de X2 y de X3. Y este tipo de funciones son las que nosotros vamos a trabajar en este momento, ¿verdad? Entonces, vamos a mover esto un poco. Ahí. Bueno, entonces, si me dan, por ejemplo, una función así, f de x o z, mejor dicho, z es la raíz de y menos x al cuadrado. Y menos x al cuadrado. Entonces, necesito calcular el dominio de esta función. Entonces, fíjense, es una función radical. Ustedes saben de matemáticas 110 que esta función radical, lo que está dentro debe ser positivo o por lo menos igual a cero. Entonces, y menos x al cuadrado necesito que sea mayor o igual que cero. Eso quiere decir, eso quiere decir que y debe ser mayor o igual que x al cuadrado, ¿no? Entonces, puede ser que yo pase este cuadrado aquí o que le saque raíz cuadrada a todo. Entonces voy a decir más y menos. La raíz de y va a ser mayor o igual que x. Puedo escribirlo de esa forma. Entonces, eso me permite decir que el dominio de esta función va a ser el conjunto de x, y, tales que
el conjunto de X y Y tal es que Y sea mayor o igual que X al cuadrado. ¿Eh? Bueno, y me piden que grafique esto. Bueno, entonces, ustedes saben que esto es la gráfica de una parábola. ¿No? Oh, a ver si me permite hacer una línea. Bueno, entonces ustedes saben, si X vale 1 al cuadrado, entonces Y vale 1. Entonces, 1. Si X vale 2, entonces Y vale 4. Entonces, esto va a ser, oh, perdón, me salió una línea recta. Esto, vamos a hacerlo más chiquita. Ahora sí. Entonces, ustedes saben que esto, las parábolas tienen esta forma. Aquí, para poder resolver este tipo de ejercicios, nosotros debemos de estar claro lo que conocíamos de la graficación de matemática 110, pero entonces sabemos que esta es la gráfica de una parábola. Como dice mayor o igual, entonces voy a tomar el borde, o sea, la línea esta, y voy a tomar todos los elementos que están arriba de esta gráfica, que son todos estos, ¿verdad? Entonces, toda esta parte es el dominio de la función, ¿ve? Todo esto dentro de la gráfica. Ese es el dominio de la función. O sea, esto que estoy representando aquí es todo eso. Por eso no puedo sacar un solo intervalo. Ahora bien, si me pidieran el rango de esta función, ¿cuál sería el rango de esta función? Como estamos en X y en Y, entonces el rango va a ser todo lo que toma Y. Entonces, ¿desde dónde comienza? De cero y se extiende hasta donde hace más infinito. Entonces sería de cero incluido hasta más infinito abierto. ¿Va? Entonces, esta es la forma de representar gráficamente una función en tres dimensiones como esta. ¿Por qué tres dimensiones? Ah, porque estoy hablando de la variable z, estoy hablando de la variable x y estoy hablando de la variable y. Una triada. ¿Verdad? Ok, veamos otro ejercicio. Si me dice, por ejemplo, en este caso, inciso B, me dice una función xy igual al logaritmo natural de x menos y cuadrado. Entonces quiere que yo represente y encuentre el dominio de esta función. Entonces, esta función es un logaritmo natural. Entonces, del logaritmo natural, yo debo saber que su argumento siempre debe ser mayor que cero. Fíjense, a diferencia del anterior, el argumento aquí no puede ser cero. ¿Por qué? Porque no hay un logaritmo para cero, ¿verdad? De cero, más arriba de cero sí, pero exactamente en cero, no. Se aproxima a cero, pero jamás llega a cero, ¿verdad? En el argumento. Entonces, aquí por eso tengo mayor que, no tengo mayor igual, tengo mayor que. Como tengo mayor que, entonces aquí puedo decir que x es mayor que y al cuadrado. O lo que es lo mismo, más y menos, la raíz de x va a ser mayor que y. Bueno, entonces aquí puedo escribir que el dominio de esta función ya lo encontré. El dominio de esta función van a ser el conjunto de pares ordenados x, y, tales que x es mayor que y al cuadrado. Ahora bien, me pide que represente esta función gráficamente. Bueno, entonces ya lo tengo. Ok. Recuerden, si le voy de esta manera, entonces si ven, aquí está más raíz de x. Y recuerden,
la gráfica de la función raíz de x tenía esta forma. Y cuando le pone menos raíz de x, esa función tiene esta forma, ¿verdad? Simétrica con respecto al eje x. Entonces, este es el eje y y este es el eje x. Entonces, me dice los x que son mayores que y al cuadrado. Mayores, ¿quiénes son mayores? Todos los elementos que están aquí, ¿ve? A partir de aquí, todo esto que está dentro es mayor que y cuadrado. Entonces, todos estos elementos corresponden al dominio. Ahora bien, el rango. Si me pidieran el rango, no me lo están pidiendo, pero quiero encontrar el rango. ¿El rango de dónde a dónde viene? Esto se extiende infinitamente, esto se extiende infinitamente, entonces va a ser, el rango va a ser realmente los reales, ¿verdad? No hay ningún problema con el rango, ¿verdad? Bueno, si me dijeran, por ejemplo, inciso C, me pide una función xy igual x cuadrado más y cuadrado menos 1 y a esto le voy a sacar raíz cuadrada sobre y menos x. Entonces, fíjense, aquí tengo dos aspectos bien importantes a tomar en cuenta. Vamos a hacerlo con este, el primero. El primero. El primero, yo necesito que esto que está en el denominador sea diferente de cero. Eso significa que y va a ser totalmente diferente de x. Necesito todos los y diferente de x. ¿Por qué? Porque si y es igual a x, entonces aquí me quedaría x menos x, que es 0. Y la división entre 0 no está definida. Y el segundo aspecto es, en el numerador tengo una raíz cuadrada. Eso significa que el argumento de la raíz cuadrada, x cuadrado más y cuadrado menos 1, debe ser mayor o igual que 0. Esto quiere decir que x cuadrado más y cuadrado debe ser mayor o igual que 1. Eh, yo recuerdo que antes en geometría y trigonometría se miraban las cónicas, ¿verdad? Donde se miraban los círculos, las hipérbolas, las elipses, las parábolas. Esta es, si yo escribiera esto así, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Esto sería la ecuación de un círculo. Entonces, aquí me está diciendo que voy a tomar todos los valores que estén arriba o por lo menos en el borde del círculo, ¿verdad? Bueno, entonces voy a decir en este caso, ¿quién va a ser el dominio? Entonces, el dominio de la función va a ser el conjunto de pares ordenados x, y, tales que x cuadrado más y cuadrado debe ser mayor o igual que 1 y además y tiene que ser totalmente diferente de x. Utilicemos aquí el símbolo i para en lógica matemática, que es este. Eso significa i, i. Bueno, entonces, esto significa que yo voy a tener lo siguiente. Ok, no sé si hay forma aquí. No. Bueno, ni modo. Vamos a suponer que tenemos un círculo. No, de otro color. Entonces, por aquí tenemos uno negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo y voy a tener un círculo así. Supongo que es un círculo, ¿verdad? Es un círculo, se supone. Un círculo de radio 1. Del origen acá, el radio es una unidad, una unidad. Entonces es un círculo. Me está diciendo entonces
que lo que voy a tomar en cuenta son todos los valores que están fuera del círculo, en la frontera y fuera del círculo. O sea, todo esto, ¿eh? Incluyendo la frontera del círculo. Esto parece un solo, ¿eh? Incluyendo este borde, ¿verdad? Incluyendo este borde y ese borde, ¿verdad? Incluyendo ese borde. Lo que está allá adentro, sí, ya no. Entonces, ¿quién sería el rango para esta función? Entonces, el rango sería en y. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1, abierto aquí, cerrado aquí, unido con desde 1 incluido hasta más infinito. Entonces, esta es la forma de representar funciones como esa. ¿Ah? Hagamos una última. Hagamos una última. B. Tenemos una función de x y de y que va a ser igual a la raíz de x por y. Fíjense, de nuevo, tengo una raíz. Yo necesito que lo que está dentro de la raíz sea mayor o por lo menos igual que 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que estas dos sean mayores que 0? Mayor que 0 significa positivo, o sea que este producto debe ser positivo. Para que este producto sea positivo, yo voy a necesitar que la x sea positiva y que la y sea positiva. Pero también puede ser que la x sea negativa y entonces que la y también tiene que ser negativa, ¿verdad? Entonces, encontremos el dominio. El dominio va a ser, o escribamos el dominio, xy, tales que la multiplicación de x por y es mayor o igual que 0. Ok, entonces hagamos la representación. Ok, entonces, ¿dónde x es positivo y y es positivo? X es positivo aquí y y es positivo aquí. Entonces, todos estos valores, ¿ves? Incluyendo los extremos, incluyendo esto, incluyendo eso. Bueno, ahora, ¿dónde X es negativo? Aquí, ¿ve? ¿Y dónde Y es negativo? Aquí, ¿ve? Ah, entonces todo esto también, incluyendo esta parte, incluyendo esta parte, ¿ve? Todos estos valores. Entonces, esa sería la gráfica de esa función, ¿verdad? ¿Quién sería, quién sería el rango en este caso? ¿Alguien me puede decir cuál sería el rango? El rango para esto no hay ningún problema, son los reales, ¿verdad? Son los reales. Bueno, ok, entonces pasemos a algo más que se llaman superficies. Superficies. Entonces, la gráfica de una función con dos variables, o sea, una función f de x, y, es conjunto de puntos en el espacio, es el conjunto de puntos en el espacio, conjunto de puntos en el espacio, que le vamos a llamar x, y, z, para los cuales voy a tomar z es igual a f de x, y. Por eso encontramos las tres variables, ¿verdad? Con x, y, que son elementos de R2, ¿verdad? Y entonces, la gráfica de una función de este tipo recibe el nombre de superficie. Recibe el nombre de superficie. Vamos a hablar de algo que se llama curvas de nivel. Curvas de nivel. Entonces, vamos a definir una curva de nivel de una superficie. Z es igual a f de x, y,
a la proyección sobre el plano XY, fíjense, proyección sobre el plano XY. Sobre el plano XY de la curva que resulta de interceptar la superficie Z igual a F de XY con el plano Z igual a K. Entonces, básicamente, para calcular una curva de nivel, yo tengo que hacer esto. Igualar mi función a una constante. Estas constantes por lo general me las van a dar. Y si no me las dan, pues yo puedo proponer algunas constantes, ¿verdad? Entonces, le llaman C o le llaman K, como ustedes quieran. Donde K y C son números reales, cualesquiera, ¿verdad? Entonces, la representación de eso es a lo que le vamos a llamar una curva de nivel. Entonces, miremoslo con un ejemplo. Aquí es más complicado el nombre que lo que realmente hacemos, ¿verdad? Me dice, obtenga y bosqueje las curvas de nivel para los valores dados de 6. Entonces, inciso A. Me dice, vamos a empezar por la más simple, ¿no? F de X es igual a X más Y menos 1. Menos 1. Y me dice que las curvas de nivel que quiere son las siguientes. Menos 3, menos 2, 0 y 1. Entonces ya me da los valores de las curvas de nivel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí le puse F de X y es F de XY. Aquí tengo un error. F de X, Y. Ahora sí. Entonces aquí lo que tengo que hacer simplemente es hacer F de XY igual a la curva de nivel. Ah, bueno. Entonces miremosle en la primera. Voy a escribir X más Y menos 1 igual a la primera curva de nivel, que es igual a menos 3. Entonces tengo X más Y es igual a menos 3 más 1. Entonces X más Y es igual a menos 2. O lo que es lo mismo, Y es igual a menos X menos 2. Bueno, la siguiente curva de nivel, ¿qué voy a hacer? X más Y menos 1 es igual al siguiente valor, menos 2. Entonces me va a quedar X más Y va a ser menos 2 más 1. X más Y va a ser igual a menos 1. O sea que Y va a ser igual a menos X menos 1. El tercero. X más Y menos 1 igual a 0. Entonces me queda X más Y igual a 1. O sea que Y va a ser igual a menos X más 1. Y la cuarta curva de nivel va a ser igual a X más Y menos 1 igual a 1. Entonces X más Y va a ser igual a 1 más 1. O sea que Y va a ser igual a menos X más 2. En todas ellas, lo que distinga esto que va a ser gráficas de una línea recta que tiene pendiente negativa, porque el X es negativo. Si la pendiente es negativa, quiere decir que la función va a ser una función decreciente. Entonces, en este primer caso, si hace X igual a 0, si hace X igual a, bueno, si hace Y igual a 0, equivale menos 2. Entonces, la primera curva de nivel va a pasar por menos 2. Ay, me queda 9 minutos 52. Bueno, entonces aquí realmente solo es un bosquejo, no es un valor exacto, ¿verdad? Pues aquí tengo menos 2, que es este valor que necesito acá. El otro es menos 1. Aquí. El otro es 1 positivo y el otro es 2 positivo. Entonces, una curva de nivel
va a pasar por -2, por este. Entonces, más o menos, va a tener una inclinación como esta. Esa es una curva de nivel. La siguiente curva de nivel pasa por -1, o sea que va a pasar por ese valor de aquí, ¿verdad? Son líneas rectas, ¿verdad? Vamos a ponerla con esta, que con esta me complico más. La siguiente va a pasar ¿por dónde? Por 1 positivo, ¿eh? Entonces va a tener la misma inclinación de estas, pero va a pasar por 1. La siguiente va a pasar por 2. Va a tener la misma inclinación y va a pasar por 2. Se supone que son paralelas todas, ¿verdad? Y esta se supone que son líneas rectas. Entonces, esta es la forma de graficar las curvas de nivel. Miremos otro ejemplo más. Tengo la función f de xy igual x al cuadrado más y al cuadrado. Y las curvas de nivel dice 0, 1, 4 y 9. Bueno, entonces miremos primero c igual a 0. Esto significa x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Y esta es la gráfica de un punto. ¿Por qué? Porque esta es la gráfica de un círculo, pero un círculo que su radio es 0, o sea, no se mueve del origen. Entonces es un punto en el origen. Este es un punto en el origen. Ahora, si c vale 1, entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Le puedo poner 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Entonces esta es una circunferencia de radio 1. Ahora, si c vale 4, entonces voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y yo lo puedo reescribir así. X cuadrado más y al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Esta es una circunferencia de radio 2. Y la última, c vale 9. Entonces voy a tener x cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Yo la puedo reescribir como x al cuadrado, al cubo, al cuadrado, más y al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Es una circunferencia de radio 3. Entonces tengo un punto, un círculo con circunferencia 1, un círculo con circunferencia 2, otro círculo con circunferencia 3. Entonces lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Ok. Entonces, el primero dice que es un punto ¿a dónde? Un punto en el centro. Aquí ve. Esa es la primera. El siguiente es una circunferencia de radio 1. O sea, una circunferencia que pasa por aquí. Vamos a suponer que está redondo esto, ¿ah? De por sí a mano es difícil dibujar esta cuestión más complicada. Vamos a suponer que este es un círculo. La otra es una circunferencia de radio 2. Y la última es una circunferencia de radio 3. Entonces, si ustedes observan, aquí tengo el plano XY. Dice que las curvas de nivel son proyecciones, o sea, estoy viendo desde arriba, cómo se grafican y cómo se ve la forma de esas gráficas en una perspectiva, en una proyección desde arriba. Ahora que estoy parado aquí en una cima o tengo aquí algún mirador que me va a permitir ver hacia abajo esa gráfica, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que le llamamos curvas de nivel. Hagamos un tercero. Y con eso cerramos lo que son curvas de nivel. Tengo
f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. Diga. Sí. Disculpen. Las curvas que me piden son cuando la curva vale menos 6, 0, 6 y 12. Estos valores son los que le digo, ya me lo va a dar el ejercicio. Esto no sale de ningún lado. No tengo que entender por qué menos 6, por qué ser, sino que se le ocurrió. Puede ser que otro venga y diga, no, yo lo quiero en 3, en 1, en menos 5. Entonces, eso va a variar, ¿verdad? Va a depender de cada ejercicio. Entonces, hagamos cuando la curva de nivel vale menos 6. Entonces voy a tener 6 menos 3x menos 2y igual a menos 6. Entonces, menos 3x menos 2y es igual a menos 6 menos 6. Entonces, voy a despejar. Menos 2y va a ser igual. Este pasa sumando 3x menos 12. Entonces, y va a ser igual a menos 3 medios de x más 2 entre 2, 6. La otra curva de nivel cuando vale 0. Entonces voy a tener 6 menos 3x menos 2y igual a 0. Entonces menos 3x menos 2y es igual a menos 6. O lo que es lo mismo, menos 2y va a ser igual a menos 6 más 3x. O sea que y va a ser igual menos 3 medios de x más 6 entre 2 da 3. Cuando la curva de nivel vale 6, entonces voy a tener 6 menos 3x menos 2y es igual a 6. En este caso cancelo este con este. Entonces me queda que menos 2y va a ser igual a 3x. O sea que y va a ser menos 3 medios de x. Y la última cuando la curva de nivel vale 12. Entonces voy a tener aquí 6 menos 3x menos 2y es igual a 12. Entonces, menos 2y va a ser igual. Paso este 3x al otro lado. 12 menos 6, 6. Y luego paso este 2 a dividir. 3 medios de x menos 6 entre 2 da 3. Bueno, entonces con esto ya estoy en condiciones de poder dibujar mis curvas de nivel. Entonces, todas esas son funciones lineales, ¿verdad? Entonces, su gráfica van a ser líneas rectas, ¿verdad?